quieren el documento, el texto del licenciado a Gustavo Lapola, compilador, enhorabuena para esta primera parte de nuestro programa. Pero asimismo, si alguien, algún amigo, algún compañero, hermano de ustedes, eh, tuvo en su poder el libro del profesor Mario Vinicio Castañeda Paz, que se denomina también derecho agrario, es útil. Y si no, pues este documento del licenciado Gustavo Lapola. El día de hoy, pues entramos en materia, les decía, voy a compartirles pantalla, jóvenes, no se antes a admitir a nuestros compañeros. Acá vamos a hablar, ahí estamos, jóvenes, me permiten, por favor. Solo aquí tenemos el documento a compartir con ustedes. Ya sobre el derecho agrario, entramos ya al módulo 1 de nuestro programa, pues les doy la cordial bienvenida en el desarrollo de este curso, jóvenes, como les decía en la sesión anterior, en la clase anterior, pues recorrido de lo que es el contenido de nuestro programa. 5 módulos de derecho agrario y un módulo que se relaciona con el derecho ambiental. Ya les decía, pues creo que es un abordamiento muy rápido, quizás no ligero en el sentido de irresponsables jóvenes, sino en el sentido de lo que es el derecho agrario, que es una rama joven del derecho muy pujante. Realmente hay mucha doctrina respecto al derecho ambiental. Pues en cuanto al derecho agrario, creo que se aprecia la diapositiva, jóvenes. ¿Se ve la diapositiva, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Ya. licenciado. Les voy a compartir estas diapositivas, jóvenes, una vez, pues, espero sí, que haya desarrollado el contenido de las mismas, ya que hay varios temas acá, y pues nos va a ser muy útil para nuestro examen. Además, la recomendación, por favor, en cuanto a la lectura, el análisis del documento sobre derecho agrario, recuerden, jóvenes, el abogado pues tiene que prepararse en ese campo, analizando, investigando, discutiendo, e incluso muchas veces no nos ponemos de acuerdo, tenemos nuestros propios puntos de vista en relación, inclusive en relación a algunos autores connotados, pues de lo más natural, porque acá lo que se trata, jóvenes, es de formarnos, es de prepararnos, y una de nuestras armas, pues precisamente para ello, es la conceptualización o la formación conceptual y doctrinaria que tenemos, obviamente, además de la formación legal, jóvenes. Entonces entramos a ver lo que es el derecho agrario. Acá tenemos el derecho agrario, jóvenes, vamos a tener una idea de qué se trata, porque aquí tenemos dos conceptos. El derecho por un lado y lo agrario por otro lado. Y es lo que vas a prácticamente, lo agrario va a ser la diferencia de lo que vamos a entender por derecho, ya que por derecho pues tenemos ya una idea que es el derecho. Vamos a tratar de refrescar esa memoria acerca de nuestro conocimiento acerca de lo que es derecho. La novedad sería entrar al mundo de lo agrario. Por eso se indica, jóvenes, por los autores, de lo que es un concepto que nos da la idea general, la idea esencial de algo, si queremos, jóvenes, y la definición que ya limita precisamente esa idea. Incluso se nos habla de diferencia específica. Pues así tenemos entonces del concepto, vamos a tratar de aprender la esencia de los fenómenos y procesos. Pero también del concepto, jóvenes, vamos por decir en buen chapín coloquialmente, agarrar la esencia de algunas figuras jurídicas, de algunas instituciones jurídicas, de algunos institutos jurídicos o de algunas ramas del derecho, generalizando los aspectos y los caracteres fundamentales de los mismos. Así que cuando nos hablen de derecho agrario, por ejemplo, al tener esa precisión de la esencia del derecho agrario, con mucha facilidad vamos a distinguir el derecho agrario del derecho penal.
Así para ustedes es tan claro ahora, jóvenes, cuando les hablan del derecho penal, los están introduciendo al mundo del delito, por ejemplo. O si les hablan del derecho mercantil, están entrando a la actividad de comercio, por ejemplo. Ahí tenemos la prevención. Entonces, así entramos a ver el derecho. Fundamentalmente acá, lo que es en sí el derecho, esto ya es de su amplísimo conocimiento, es de su haber intelectual, les decía jóvenes, ya es parte de su patrimonio intelectual o académico. Entonces nos dicen, ¿qué es el derecho? Inmediatamente se nos viene a la mente cuando se nos habla de derecho, que es un conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de las personas, de observancia general, de cumplimiento obligatoria, y que son normas que vienen del Estado y no vienen de la comunidad. Porque si vinieran de la comunidad de un grupo social, probablemente nos estén hablando de costumbre, pero también ya no serían normas jurídicas, sino que serían normas sociales, normas que regulan la conducta, por ejemplo, las reglas de conducta, la que regula la conducta de las personas de un grupo, de una comunidad, pero ya no son jurídicas. Obviamente regula la conducta de las personas. Jóvenes, en este caso, para el grupo de que se trate o de la comunidad que se trate, si hablamos de costumbre. Y tampoco vamos a hablar de que la costumbre es de cumplimiento obligatorio por excelencia. La costumbre, por ejemplo, jóvenes, es de cumplimiento voluntario, por la misma naturaleza de las reglas sociales, de costumbre. Y obviamente no las emite el Estado, sino la comunidad. Pero sin embargo, aquí estamos en presencia del derecho. Así que ya solo le vamos a agregar agrario. Entonces vamos a hablar de normas jurídicas, de reglas jurídicas. Y la juridicidad se relaciona con la obligatoriedad. Entonces vamos a estar en presencia de este conjunto de normas que está regulando la conducta de las personas, de normas jurídicas, perdón, Jorge. Estamos hablando de conjunto de normas jurídicas, el derecho, que está regulando la conducta de las personas, el comportamiento de las personas, obviamente en grupo, en sociedad, ya sea autorizando conductas o bien prohibiendo conductas, o se nos dice absténgase, absteniéndonos. Entonces, pero aquí está regulando el comportamiento. El derecho regula el comportamiento y la conducta de las personas en sociedad, obviamente, Jorge. Y ese derecho, ese conjunto de normas jurídicas, son de observancia general, va para todos. A menos que la misma ley apareje alguna excepción, por ejemplo, que no sean generales, por ejemplo, estas normas jóvenes que limitan las garantías constitucionales, por ejemplo, para determinado lugar, por ejemplo. Pero normalmente estamos hablando del derecho de observancia general, es para toda la población que está en el... Licenciado, Diga, diga, por favor. disculpe que lo interrumpa, perdone, es que hay Diga, diga, diga. compañeros que quieren Ah, ingresar ya, y la otra es que la persona que está conectada como cooperativa Sol tiene encendido su micrófono, no deja escuchar. gracias, Elmer. Voy a ver ahorita, admito primero a los compañeros, vamos a ver, me permite, por favor, vamos a así, Muchas allá. gracias, Ley. Decía, acá, entonces, de observancia general, todas las personas que están en el territorio del Estado, ya sean nacionales o también extranjeras. Esa observancia es para todos, hay que respetar las leyes de un país, obviamente las leyes que ha emitido un Estado, ese Estado. Y por otro lado, también se dice que es de cumplimiento obligatorio. Y es así, jóvenes, las normas jurídicas son de cumplimiento. Ya que, como vamos a ver más adelante, una de las características de las normas jurídicas es su bilateralidad. Otorga derechos, pero también impone obligaciones. Así tenemos entonces, de igual manera, vamos a ver ya el derecho agrario, igual van a ser normas de cumplimiento obligatorio.
y emitidas por el Estado. Eso sí, el derecho viene del Estado, normalmente a través del Congreso de la República, como órgano especializado de creación de leyes. Tenemos ahí el Estado. Sin embargo, también ven algunas normas, recordemos, del Ejecutivo, algunas normas de los ministerios de Estado, o en el caso nuestro, de nuestra casa de estudios, del Consejo Superior Universitario, o en su caso de nuestras unidades facultativas. Pero tenemos entonces jóvenes, vienen del Estado. Ahí estamos hablando del derecho, y de este derecho vamos a hablar, aun cuando le agreguemos ya el adjetivo o el apellido agrario, da la especialidad que tiene, va como rama del derecho. Entonces hablamos de conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta de las personas, especialmente de las personas cuyas acciones o cuyas omisiones ocurren en las relaciones jurídicas agrarias, de observancia general, de cumplimiento obligatorio y normas emitidas por el Estado. Así tenemos entonces el derecho. Ahora veamos muy brevemente, repito, esto ya de su conocimiento, jóvenes, solo para recordar la norma jurídica o las normas jurídicas. ¿Cuáles son las características de la norma jurídica? Esenciales. Aquí hablamos de las normas jurídicas, las características esenciales de las normas jurídicas, jóvenes. Pues los tratadistas nos indican que regulan la conducta externa, razón por la cual se habla de la exterioridad como característica de las normas jurídicas. Y la norma jurídica no es esencialmente o por excelencia es bilateral, genera derechos y también obligaciones, concede derechos e impone deberes. Se lo admitimos a compañeros. Entonces tenemos acá la característica de exterioridad, la bilateralidad. Y luego tenemos que la norma jurídica es heterónoma. Goza de esta característica de la heteronomía, a diferencia de la autonomía. Aquí la heteronomía, vamos a poner porque el Estado impone su voluntad a los ciudadanos. De esa suerte, el Estado ha hecho los estudios pertinentes, por ejemplo, en relación a una tasa, en el caso del IVA jóvenes, se hizo la consideración por parte del Estado y el Estado dijo, se va a pagar el 12% y el 12%. El Estado está imponiendo su voluntad a través de esta norma jurídica a los ciudadanos, a las personas. A diferencia, por ejemplo, de la autonomía, aquí habla de la norma moral. En el caso de la norma moral, se nos indica que la norma moral es autónoma, porque las personas a veces crean sus propias normas morales. Entonces, razón por la cual se habla de que gozan de autonomía las normas morales o tienen como característica la autonomía, pero aquí la norma jurídica tiene esta característica de heterónoma porque es voluntad del Estado, maneja la norma jurídica y que se impone a los ciudadanos. Y obviamente, pues los ciudadanos tienen que observar esta norma jurídica, aun cuando a alguien no le guste el 12% del IVA, pero ahí está en ley y hay que pagar el 12% del IVA. Lo mismo sucede hoy, por ejemplo, con el impuesto territorial. Es voluntad del Estado, el Estado es el estudio pertinente para crear esa norma. Entonces hablamos de la heteronomía. Otra de las características también esenciales de la norma jurídica, jóvenes, es su coercibilidad. La coercibilidad, o sea, la obligatoriedad, las normas jurídicas obligan, aun cuando no se quiera, para eso están los tribunales de justicia, pues para hacer que se cumpla si no se quieren cumplir voluntariamente o de conformidad con lo pactado. Entonces son de carácter obligatorio. La norma jurídica es coercible,
que quiere decir obligatoria. Y vamos a ver más adelante que el derecho agrario, pues también, jóvenes, como norma jurídica, como conjunto de normas jurídicas, apareja también estas características. Sus normas aparejan estas características. Va a regular la conducta de las personas, sobre todo que trabajan en las relaciones agrícolas de producción. A eso le interesa al trabajador, pero al derecho agrario, jóvenes. La regulación de esa norma, la exteriorización de la conducta. Puede ser que se plasme en un contrato. Ahí está en el contrato, y pues han exteriorizado su conducta a las personas. Por ejemplo, aquí ya incluso entra el caso de la norma constitucional, es más, también el Código de Trabajo, por ejemplo, si el patrono dispusiera porque el trabajador agrícola no sabe leer y apenas puede escribir y el trabajador agrícola renuncia, por ejemplo, en un contrato, renuncia a las prestaciones de ley. Por ejemplo, jóvenes, pues obviamente ahí se está externando la conducta del trabajador. Sin embargo, sabemos también que es el desmedro de los de la Constitución de la República y el Código de Trabajo establecen a favor de los trabajadores, en este caso, por ejemplo, agrícolas. Entonces, ahí encontramos también por mandato legal constitucional que esas disposiciones que se establecen o que se plasman en un contrato que contravienen precisamente esos preceptos constitucionales y legales, pues son nulas de pleno derecho, nulas ipso iure, pero se está regulando la conducta de las personas. Pues el derecho agrario pasa por esto, por sus normas. También regula la conducta externa de las personas que entran en esa relación jurídica agraria. De igual manera, genera una relación de bilateralidad. Si pudiéramos hablar de patronos agrícolas, pues tienen derechos, pero a la vez obligaciones. De igual manera, el trabajador tiene facultades, pero asimismo va a tener deberes. Y heterónoma, pues ahí está presente la voluntad del Estado. Viene precisamente esa norma de la voluntad del Estado. En consecuencia, la norma jurídica es de carácter obligatorio. Entonces, el derecho agrario no es capaz pues como derecho. Así entramos a ver ya un poco la especificidad de lo que es el derecho agrario. Vamos a tratar de buscar cuál es el contenido de la norma jurídica agraria. Pero de manera general la doctrina, no tanto la doctrina agraria acá, pero la doctrina nos señala que el contenido real de una norma jurídica, cualquiera sea esta, pues se va a referir a la materia que regula. Entonces aquí vamos a hablar, empezamos a hablar ya, nos adentramos a ver el contenido real de las normas jurídicas agrarias. En otras palabras, vamos a tratar de ver cuál es la materia que regula el derecho agrario. Y así encontramos, agregado aquí todavía, jóvenes, ya a la norma jurídica agraria o al derecho agrario, se indica que una norma o grupo de normas será de naturaleza agraria si la materia que regula pertenece a la realidad agraria. Y la pregunta es, ¿qué es la realidad agraria? Pues la realidad encontramos es lo externo a las personas, lo que encontramos en la sociedad, en la naturaleza, que también el concepto es tan amplio. Bueno, ¿y lo agrario qué es? Y acá la doctrina jurídica, especialmente desde el punto de vista, acá jóvenes, viene el término agrario, la palabra agrario, el concepto agrario o la categoría jurídica agrario. ¿Qué es? Pues es un vocablo, es una palabra que viene de latín. Y en latín se dice agrarius,
ajer o agri, y se refiere al campo. Quiere decir, el campo hace referencia al campo, no menciona al campo. Entonces encontramos que lo agrario se relaciona o se refiere al campo. En otras palabras, de la realidad agraria. Lo agrario se refiere precisamente al campo, lo que ocurre en el campo. Pero también aquí todavía es amplio, jóvenes. En el campo suceden tantas cosas, ¿sabes? Quisiera decirles, por ejemplo, jóvenes, ya entendiendo el campo es más, agrego lo siguiente. Aquí estamos hablando, si quisiéramos, en términos de agraria, perdón, de área rural y área urbana. Aquí nos vamos a referir al área rural, al campo, y no al área urbano, a la ciudad. Entonces encontramos lo siguiente, así concebido. El sentido del término campo designa todo lo perteneciente al campo, todo lo relativo al campo, en forma lata o amplia, sin ninguna discriminación, sin ninguna limitación. Todo lo que se refiere al campo. Obviamente es tan amplio, jóvenes, todo lo que se refiere al campo. Pues voy a tratar de hablar un poquito más recio, jóvenes. Gracias, Glenda. Voy a hablar un poquito más. Le voy a dar un poco más de volumen, por favor. Voy a dar un poquito más de volumen. Acá estamos, espero que se escuche ahora. Pues decía, jóvenes, entonces tenemos acá a todo lo que se refiere al campo, señala la doctrina, pero aún así nos parece bastante amplio realmente todo lo relativo al campo. Luego señala, jóvenes, en forma lata o amplia sin ninguna discriminación, toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre la misma recaen, que sobre ella recaen. Especialmente la acción del hombre, la acción humana, la acción de la mujer, en su más amplia significación. Pues aquí nos parece bastante amplio todavía, jóvenes. Les diría, por ejemplo, cuando acá encontramos que se refiere todo lo relativo al campo, todos los fenómenos que ocurren, suceden, acaecen en la geografía rústica. Y vamos a poner, por ejemplo, la explotación minera. La explotación minera, jóvenes, se realiza muy raras veces en el área urbana. Probablemente, pero sobre todo en el campo. En el campo, jóvenes, la explotación minera normalmente o generalmente se realiza en la geografía rústica, la búsqueda de minerales, de plata, oro, de esta especie. Entonces encontramos la minería. Es decir, si tomamos acá el campo vecino, todo lo perteneciente al campo, todo lo relativo al campo, entonces nos preguntamos, ¿la actividad minera es materia de derecho agrario? ¿La actividad minera forma parte del contenido del derecho agrario? Pues rotundamente no, jóvenes. No forma parte de la materia del derecho agrario, la minería, la actividad minera. Uno, pero ocurre en el campo, por ejemplo. Otro caso, la cacería, la caza, también ocurre en el campo, ocurre en el área rural. Ahí se practica la cacería. Aquí se nos está hablando que se refiere a toda la geografía rústica y todo lo que cae, los fenómenos que sobre ella recaen. La cacería forma parte del derecho agrario. El derecho agrario regula la cacería, las actividades relacionadas con la cacería. No forma parte de la materia del derecho agrario. No es materia de derecho agrario la cacería. Como les decía, menos la minería.
Así encontramos entonces cada vez más, entonces, ¿cuál es ese campo? ¿Cuál es esa materia que se da en el campo, ocurre en el campo, ocurre en la geografía rústica y que se considera precisamente materia del derecho agrario o materia de derecho agrario de nuestra disciplina? Aquí la actividad agrícola. La actividad agrícola, jóvenes, es materia de nuestra disciplina, es materia de derecho agrario, la actividad agrícola. Entonces vamos a decir que comprende la actividad agrícola. ¿Qué comprende la actividad agrícola? Al hablar precisamente de derecho agrario y su materia y el contenido del derecho agrario de nuestra disciplina. Según la doctrina jurídica agraria, jóvenes, encontramos pues la actividad agrícola desde dos perspectivas. Por favor, importante esto, jóvenes, y aquí nos damos la idea exactamente de la materia del derecho agrario. Desde dos perspectivas, jóvenes, es la actividad agrícola. Considerando esta desde un punto de vista específico y considerando esta desde un punto de vista, aquí jóvenes, general. Es decir, hay dos enfoques de la actividad agrícola que es materia del derecho agrario. Y vamos a entrar a ver ahora el elemento específico de esta actividad agrícola. Y comprende, uno, la agricultura. Dos, la ganadería. Tres, la silvicultura. Y cuatro, el aprovechamiento del agua. El aprovechamiento del recurso hídrico. Ahí estamos en presencia de la materia del derecho agrario. Es decir, no es toda la geografía rústica, no es todo el campo, sino se refiere a aquellas actividades desarrolladas, desplegadas por el ser humano, por la actividad humana, y que es exactamente la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua para la práctica de la agricultura. El aprovechamiento del agua para la práctica de la ganadería. Y el aprovechamiento del recurso hídrico para la realización de la silvicultura. Porque la agricultura necesita de agua, jóvenes. Poca, mucha, bueno, en abundancia de tal no, pero sí necesita de agua. De igual manera, la práctica de esta actividad económica del campo, la ganadería, necesita el recurso agua, el recurso hídrico. De igual manera, hoy, la silvicultura, jóvenes, como una actividad bajo el dominio del hombre, y veremos en qué consiste, pues se refiere al aprovechamiento del bosque, y no el bosque silvestre, sino que el que está allá abajo, la organización, o por decir así, bajo el dominio, bajo el control y el cultivo de la mujer y del hombre. Entonces, recordemos, aquí sí estamos entrando ya a la materia de nuestra disciplina. Estamos entrando ya al contenido del derecho agrario. Así que las normas jurídicas de las cuales hablamos ya, que son exteriores, obviamente que vienen del Estado, regulan la conducta de las personas, decíamos, es el derecho, pero estas normas jurídicas van a regular la actividad agrícola, la actividad ganadera, la actividad silvícola y el aprovechamiento del agua. Por cierto, jóvenes, agrego esto, que hasta el día de hoy no hay ley acerca del aprovechamiento del agua en nuestro país. Hay intentos de formulación de ley, hay iniciativas en el Congreso de la República, pero hasta ahora no se ha emitido ley alguna sobre el aprovechamiento del agua, razón por la cual, de manera lamentable, algunas personas aprovechan desviar el recurso de los ríos para la práctica de la agricultura en sus terrenos, acá, o de la ganadería en su caso, probablemente la silvicultura,
Pero entonces, acá están presentes las normas jurídicas agrarias. Acá está presente el derecho agrario. Y vamos a ver en qué consiste y qué es la agricultura, que forma parte de la actividad agrícola. Entonces tenemos la agricultura, donde se refiere al cultivo directo del suelo, se refiere al cultivo directo del suelo. Y cuando se habla de agricultura, normalmente se está refiriendo al aprovechamiento extensivo, grandes extensiones de terreno, e intensivo. El aprovechamiento extensivo del suelo y el aprovechamiento también intensivo del suelo, donde casi descansa poco la tierra, descansa casi nada la tierra. En algunos países pues regulan algún descanso para la tierra, para que, por decir así, jóvenes, se retroalimente, tome nueva vida a la tierra, porque se trabaja tanto que la tierra ya se está secando. Entonces tenemos acá la agricultura, el cultivo directo del suelo de manera extensiva, repito, grandes cantidades de terreno, y de manera intensiva, se aprovecha casi de manera constante durante todo el año. Sin embargo, también existen algunas actividades que se relacionan, que están conexas, relacionadas con la agricultura. Pero aquí el aprovechamiento del suelo ya no es tan extensivo, probablemente sea intensivo, pero ya no extensivo, como es el caso de la horticultura. El cultivo de hortalizas como el tomate, la lechuga, el pepino, la papaya, entre otras frutas, entre otras hortalizas, el melón, por ejemplo, en algunos casos. Tenemos la horticultura, también tenemos la fruticultura, el cultivo de especies productoras de frutas. Recientemente hubo un reportaje del municipio de Salcajaones y el cultivo del melocotón. La manera en que se trabaja, se cultiva, muy, muy interesante. Y el corte, en qué momento se debe hacer, igual la cosecha. Y pues aquí ha habido cultivo que se exporta, se va especialmente a México, también a los Estados Unidos. Entonces hay varios campesinos que se dedican precisamente a la fruticultura, el cultivo de especies productoras de frutas. Por otro lado, encontramos también la floricultura, que es una actividad conexa o explotación conexa a la agricultura y se considera parte de la agricultura. Lo único, el aprovechamiento del suelo no es de manera extensiva, no son grandes extensiones de terreno. Aquí tenemos el cultivo de plantas ornamentales, flores. Se ha hablado mucho, incluso ha habido mucha investigación y reportajes y difusión del trabajo que realizan los floricultores de San Pedro Zacatepeques y San Juan Zacatepeques del departamento de Guatemala. Especialmente sus productos vienen al mercado de acá de la ciudad capital y luego también de exportación en varios otros lugares, en el oriente de la República, también el girasol, por ejemplo, jóvenes, además de aprovechar la semilla, en varios lugares, jóvenes. Lo único no son grandes extensiones de terreno que se aprovechan, que se trabajan, a diferencia de la agricultura. Por ejemplo, tradicionalmente Guatemala, jóvenes, el café. Hablar de la agricultura y el cultivo del café, estamos hablando de caballerías de terreno. Una caballería mínima, pueden ser 5 caballerías de terreno. Cada caballería es de 64 manzanas, es considerable la cantidad de terreno. Azúcar, la caña de azúcar. Pues. Hoy en la parte norte y también parte del sur del país, jóvenes, la explotación de la palma africana también es una actividad agrícola de la agricultura y se aprovecha el suelo de manera extensiva, intensiva, jóvenes.
Entonces tenemos acá, estamos hablando de la agricultura y aquí estamos en presencia de materia de nuestra disciplina y que va a regular precisamente las relaciones jurídicas que se gestan, que se producen, que se dan en el marco de la agricultura. Ahí está presente el derecho agrario. Luego, la ganadería es otra actividad agrícola. Es la cría de ganado para su explotación y para comercio, o sea, para consumo, es para colocar ese producto que viene del agro en el mercado, obviamente para el consumo de la sociedad. Así tenemos la ganadería, el ganado bovino, vacuno, los bueyes, los toros, las vacas, el ganado equino. Tenemos a los caballos y las yeguas. Hoy en día se ha intensificado la cría del ovino, de las ovejas jóvenes. Hay crianza de ovejas, tanto en el oriente como en el occidente especialmente. Existe esta crianza recientemente en Alta Verapaz, igual, en otros lados. El porcino, los puertos de los cerdos, casi toda la república, hay crianza, hay consumo de la carne de marrano, da trabajo a muchas personas, porque al final pues, lo que se busca es la generación de trabajo, los procesos productivos agrícolas, también está el caprino, el ganado caprino, las cabras, los conejos, la acuicultura. Una cooperativa en Santa Lucía, Otatlán, con ese departamento de Sololá, había una cooperativa muy próspera que se dedicó precisamente a la cría de ganado. En Guatemala empezaron a vender la carne de ganado. Uno de los asesores de esta cooperativa era un sacerdote alemán y entonces pues, habló con los cooperativistas diciéndoles que se podía aprovechar precisamente la piel del conejo y que se podía colocar en el mercado alemán, que se trabajaba muy bien y así fue jóvenes, fue una cooperativa muy próspera, pero vino lamentablemente el conflicto armado, pues decayó la cooperativa, pero generó mucho trabajo para muchos campesinos, para muchos agricultores y también los hijos de los cooperativistas. Se fueron varios de ellos a estudiar al Zamorano, que era uno de los institutos técnicos agrícolas muy reconocidos a nivel de Latinoamérica, situado en Honduras. Y otros jóvenes se vinieron acá a la ENCA, a la Escuela de Agricultura, para prepararlos como técnicos en la agricultura, en el trabajo, precisamente, especialmente del conejo. Así, entonces, fue una actividad agrícola, ganadera muy, muy importante, la crianza de conejos. Entonces, el derecho agrario también está presente en estas relaciones jurídicas que se entablan en el marco de la ganadería, en el campo de la ganadería. Obviamente son leyes que casi no se difunden, pues, pero ahí aparecen las normas jurídicas, pues, incluso para la misma protección de los animales, el cuidado de los animales, algunos beneficios para los productores, como subsidios para la introducción de alimentos para los animales. Otra actividad agrícola, importante, quizá en Guatemala hasta ahora se le está dando el enfoque como una actividad agrícola importante para tratar de generar riqueza en el campo, generar trabajo en el campo. Lamentablemente en nuestro país, jóvenes, casi de manera ancestral se ha tenido una visión del bosque, especialmente del bosque silvestre, donde apareció la caoba, el cedro, el rosul. Es una madera, un árbol cuya madera es preciosa, jóvenes, pues no se le dio la importancia necesaria. Sencillamente había que cortar, hacer puertas, muebles y hasta ahí terminar. Se acabó el bosque y se acabó la actividad.
pero no se tuvo la visión de futuro y ver en la silvicultura una posibilidad, repito, jóvenes, de trabajo, de generar riqueza en el campo. Sin embargo, a partir de la experiencia de Chile, Chile se dedicó y se ha dedicado, está dedicado a la actividad silvícola, y Chile ha emitido leyes eh, en relación a esta actividad, no tan de carácter proteccionista, sino que fundamentalmente de aprovechamiento del bosque, y Chile es uno de los países que exporta mayor cantidad de madera a Europa y también a Latinoamérica, y ha generado trabajo, ha generado ingresos para los trabajadores silvícolas. El Estado está consciente del apoyo que necesita la silvicultura de los trabajadores, los empresarios silvícolas jóvenes. Entonces, y vino como a abrir una nueva visión en nuestro país acerca de esta actividad, y razón por la cual empezaron algunas regulaciones de derecho agrario, especialmente en el tema forestal. Así tenemos una ley forestal realmente creo que de avanzada. La vamos a conocer, la vamos a estudiar oportunamente cuando hablemos de la silvicultura. Pues tenemos acá entonces la silvicultura como materia de derecho agrario. Encontramos pues del latín silva, se refiere a selva, se refiere al bosque. Pero acá ya no es acá el bosque silvestre, los árboles que ahí crecieron sin el cultivo del hombre, sin el cuidado del hombre, sino que solo la explotación de ese recurso natural, de ese recurso forestal. Hoy no, por eso se habla de silvicultura, y la cultura, el cultivo. Razón por la cual se habla pues de silvicultura, bosque y el cultivo del bosque. Incluso se habla también del cultivo de los montes. Así tenemos la consideración de que la silvicultura es el conjunto de actividades relacionadas con el cultivo. Hay que cultivar, hay que cuidar, obviamente para explotar. Pero una vez se explota, nuevamente se siembra. Viene la reforestación. Se sigue cuidando, se explota ese círculo de aprovechamiento del recurso bosque, de los bosques y los montes, pero bajo, valga decir acá, bajo el dominio, bajo la administración, bajo el cuidado de las mujeres y de los hombres que se dedican a esta actividad. Y un poco a largo plazo, pues no es solo para el hoy, y se acabó el bosque, ¿qué podemos hacer? No, hay que también reforestar, hay que inclusive invertir en ese cultivo, cuidar la explotación del bosque. Aquí hablamos de la silvicultura, que es materia del derecho agrario, es materia de nuestra disciplina. Entonces, de latín, repito, selva, bosque, cultura y cultivo. Ya no que crezca a ese que como Dios manda, no, sino que acá ya es bajo el cuidado de las personas. E inclusive vamos a ver, hay bosque en tierras del Estado, en fincas del Estado, en terrenos del Estado. Y para su aprovechamiento, vamos a ver, según la ley forestal, jóvenes, hay que solicitar permiso, hay que solicitar autorizaciones. Pero también hay bosque en terrenos particulares. Y tan así es el aprovechamiento de la silvicultura, aun cuando esté en terreno particular, jóvenes, el dueño de ese terreno no puede hoy, so pena de que le pongan alguna sanción o incurra en delito forestal al aprovechar o al explotar ese bosque sin la autorización correspondiente, sin la autorización del Instituto Nacional del Bosque. Entonces acá, por interés social común, encontramos que la silvicultura, jóvenes, está bajo la tutela, el aprovechamiento está bajo la tutela del Estado. Aquí estamos hablando pues de normas jurídicas agrarias. Esta es parte de la materia de nuestra disciplina, la silvicultura.
Y por otro lado, el aprovechamiento del recurso bosque, y se refiere al empleo, al uso, a la utilización del agua de los ríos, de lagos, de canales. Pues, sabemos, jóvenes, y se sabe que el agua es tan importante. El agua es vital, jóvenes, como se indica acá, debido a la gran importancia de este vital líquido que va a representar para los cultivos y la crianza de animales. Así encontramos para la silvicultura, hace falta el agua. Hace falta el agua, jóvenes, porque si no hay bosque, probablemente tampoco venga agua del cielo, la lluvia, por ejemplo, o los ríos se van secando. Eh, pero también va a ser importante para la ganadería, para la crianza de ganado, jóvenes. El agua es vital. Los que tienen potreros, pues buscan de cualquier manera llevar agua a su ganado, jóvenes, sobre todo en estos tiempos tan fuertes de calor. Entonces encontramos, y ya no digamos la agricultura, jóvenes. Es bien, bien importante el aprovechamiento del recurso hídrico. Ahora bien, resulta que en nuestro país no existe regulación sobre el aprovechamiento del recurso hídrico, del recurso agua. Han habido algunas iniciativas de ley que están aún pendientes en el Congreso de la República para que se pudiera regular precisamente el aprovechamiento del agua en nuestro país, pero hasta ahorita, hasta el día de hoy, no tenemos esta ley por diversas razones. Así encontramos, lamentablemente, algunas personas desvían el curso de los ríos. Como no hay normativa al respecto, jóvenes, autorizaciones, por ejemplo, para el aprovechamiento del recurso hídrico, como veremos oportunamente en relación al aprovechamiento del recurso bosque, la actividad silvícola, pues como no hay, muchas veces se va el desvío de los ríos, luego probablemente haya alguna demanda por parte de las personas por ese desvío de los ríos, jóvenes, pero también como no existe regulación al respecto, se van por la vía civil. Y como sabemos, por la vía civil los procesos son largos, probablemente un juicio ordinario es tardado, probablemente, jóvenes. De esa cuenta se necesita una ley que regule el aprovechamiento del recurso hídrico de nuestro país. Y formaría parte, lo poco que hay, forma parte precisamente de las leyes agrarias de nuestro país. Quisiera indicarles, por ejemplo, en 1952, cuando se emitió la ley de reforma agraria, el decreto 900, en su texto hubo unas normas, emitieron unas normas, aparecían unas normas en el decreto 900, ley de reforma agraria, respecto al aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. Entonces, pues, sin embargo, esta ley no perduró. Entonces encontramos ahí, incluso en algunas leyes agrarias, jóvenes, en la ley de transformación agraria, que por cierto quedan muy pocas normas vigentes para el proceso de liquidación del Instituto Nacional de Transformación Agraria, que ya no existe. También aparecieron unas normas de derecho agrario en relación al aprovechamiento del recurso hídrico, pero que pues ya no están vigentes. Lo que queda vigente, las normas que quedan vigentes de esta ley de transformación agraria, el decreto 1551 del Congreso de la República, se refiere más a la regularización de las tierras que fueron entregadas en el tiempo del Instituto Nacional de Transformación Agraria. No se le entregaron los títulos a los beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria y dispone que pues le corresponde a la institución que vino a sustituir al Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, que es el Fondo de Tierras, solo para esos efectos. Entonces, esta normativa agraria que aparecía en su texto, pues se quedaron sin ningún efecto. Pues aquí estamos hablando precisamente, quisiera volver acá, jóvenes, por favor.
Entonces, al hablar de la materia que regula el derecho agrario, el contenido, lo único, el contenido, vamos a ver, abarca más jóvenes. Por ejemplo, el seguro agrícola. Por ejemplo, el seguro agrícola, el crédito agrícola, eso es, digamos, contenido. Pero al hablar de la actividad agrícola, materia agraria, jóvenes, especialmente la actividad agrícola, se enfoca desde dos puntos de vista. Es decir, desde el punto de vista específico, el elemento específico de la actividad agrícola va a ser y es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, vamos a ver ahora el otro elemento de la actividad agrícola, y sería el elemento general, ya que lo que vimos fue el elemento específico. Ahora vamos a ver el elemento general. Y encontramos a las fuerzas productivas agrícolas, ya de manera específica, o sea, la materia propiamente de nuestra disciplina, la agricultura o lo agrícola, las fuerzas productivas agrícolas y las relaciones sociales de producción. Estos van a ser los elementos generales de la actividad agrícola, las fuerzas productivas agrícolas y las relaciones sociales de producción agrícola. Y entramos a ver estos elementos generales. Que también esto ya es de su haber, jóvenes, es de su conocimiento, es de su dominio. Se habla de las fuerzas productivas de manera general, digamos, en un proceso productivo de la sociedad. Sin embargo, aquí vamos a hacer referencia y a limitarnos y a ceñirnos a lo agrícola. Entonces vamos a hablar de las fuerzas productivas agrícolas. Y encontramos a la fuerza de trabajo, por un lado, por otro, al instrumento de trabajo y al objeto de trabajo. De esa cuenta, tenemos entonces que el derecho agrario abarca la regulación de la fuerza de trabajo. Es decir, entra dentro de su ámbito, jóvenes, dentro de su campo, dentro de su materia. Entra dentro de su ámbito, dentro de su materia, jóvenes, a los trabajadores del campo, al hombre y a la mujer que trabaja en la agricultura, a la mujer y al hombre que trabaja en la ganadería, a la mujer y al hombre que trabaja en la silvicultura. Pero también, y sin la menor duda, pudiera ser de que fueran los mismos que trabajan en la agricultura, los que tienen alguna relación para traer agua, llevar agua a la agricultura, para llevar el recurso hídrico a la ganadería, para proveer de agua a los animales, probablemente. O bien los trabajadores que proporcionan, buscan agua, recurso hídrico para la práctica de la silvicultura. Entonces tenemos acá, abarca pues y entra dentro de la materia que regula nuestra disciplina, la fuerza de trabajo. Y nos preguntamos, por favor, jóvenes, de manera general, ¿qué es la fuerza de trabajo? ¿Por qué tiene que ver el derecho con la fuerza de trabajo? ¿Por qué tiene que ver nuestra disciplina? ¿Por qué tiene que ver las ciencias jurídicas agrarias con la fuerza de trabajo? Porque encontramos que el hombre y la mujer, considerados como fuerza de trabajo, jóvenes, se dice entonces que son conjunto de energías. Son energías. Tienen energías. Energías mentales para pensar qué es lo que están haciendo. Razonar acerca de su trabajo. Ya que el trabajo pues es una actividad propiamente del ser humano, es una actividad racional.
que se encamina a determinado fin. ¿Y cuál es el fin del trabajo? La satisfacción de las necesidades principales o fundamentales de la sociedad, del hombre, el comer, la comida, la alimentación, probablemente la vivienda, la ropa, pero esencialmente los alimentos. Entonces, el hombre, en cuanto está usando su cerebro, la mujer, en cuanto está usando su cerebro, está en un proceso de utilización de sus energías mentales o psíquicas. Pero no solamente las energías mentales, sino también las energías físicas, las energías corpóreas, que se utilizan o se incorporan al proceso de trabajo agrícola. Y al incorporarse al proceso de trabajo agrícola, pues sufren un desgaste, tanto las energías mentales como las energías físicas. Por ello es necesario que el trabajador del campo, la mujer y el hombre descansen, se alimenten, porque si no esas energías se acaban. Puede ser que el trabajo bajo el sol sea muy duro, o bajo la lluvia también un trabajo duro, pues esas energías se desgastan y necesitan recuperación, y se recuperan a través del descanso, a través de los alimentos, para seguir trabajando. Ahí aparece el derecho de trabajo, y especialmente en materia agrícola, jóvenes, como hemos visto en cuanto al trabajo agrícola y ganadero, pero también las aspiraciones, decía, del derecho agrario, que pudiera existir un derecho agrario sustantivo y procesal que regule precisamente ese tipo de relaciones, pues aparece la jornada de trabajo. Entonces, a favor del trabajador del campo, se regula la jornada de trabajo. Encontramos entonces las clases de jornadas de trabajo en el Código de Trabajo, jóvenes. La jornada diurna, la jornada nocturna, en el campo probablemente no nocturna, pero pudiera ser alguna posibilidad, y la jornada mixta. Y las horas que se deben realizar estas jornadas está regulado en el Código de Trabajo, en las leyes, en esas normas jurídicas. Y como están en una relación jurídica de producción, los trabajadores, probablemente los dueños de las unidades de producción agrícola, pues tienen que ceñir su conducta a estas leyes. Entonces, por eso se dice que la fuerza de trabajo, jóvenes, va a ser precisamente, puede ser el campesino, el trabajador del agro, como conjunto de energías físicas y energías mentales que se incorporan al proceso de trabajo y que también son susceptibles de desgaste. En consecuencia, se necesita la recuperación de esas energías a través de la alimentación, a través del descanso. Y obviamente ahí viene la regulación de las jornadas de trabajo, pero por un lado. Por otro lado, también, jóvenes, en cuanto a la fuerza de trabajo y las disposiciones legales, encontramos el salario. El salario, se le debe pagar un salario. Hoy día queda terminantemente prohibido el trabajo de servidumbre. Queda terminantemente prohibido, jóvenes, el trabajo esclavo en las leyes de Guatemala. A partir de 1944 fue uno de los grandes logros del Código de Trabajo, y especialmente lo que se dispuso en uno de los primeros artículos del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, en cuanto al levantamiento del trabajo servil y del trabajo esclavista que se desarrollaban a campo. Probablemente se ve, pero en mínima expresión ahora. Entonces también está el pago del salario. Sin embargo, yo creo que veremos oportunamente, aún quedan resabios de esas relaciones serviles de producción en el agro al disponer el la Constitución de la República, y también el Código de Trabajo, que a los trabajadores del campo todavía se les puede pagar en un 30%
ese es un reflejo de las relaciones de servidumbre, las relaciones serviles que se daban en el campo, o de un régimen feudal. Porque hoy en las relaciones modernas o en las relaciones capitalistas de producción, esa forma de pago ya no existe. Al trabajador del campo, a la trabajadora del campo se les paga en efectivo, en moneda de justo legal, el 100% de su salario y no en especie. Entonces, pero aparece pues en la regulación que nos interesa, ahí están las normas jurídicas agrarias regulando la fuerza de trabajo, porque les decía, jóvenes, y preguntamos, ¿quién desarrolla el trabajo agrícola? Pues personas, seres humanos, hombres y mujeres que están incorporados en esos procesos agrícolas de producción. De igual manera en la ganadería, asimismo en la silvicultura y obviamente en el aprovechamiento del agua. Les decía, jóvenes, encontramos entonces las fuerzas productivas. Sin la presencia del ser humano no es posible llevar a cabo ninguna actividad económica. Y luego también vamos a encontrar, quizá mínimamente, la regulación acerca de las herramientas de trabajo, de los instrumentos de trabajo que se utilizan en la actividad agrícola. Puede ser desde los instrumentos más, llamémosle así, la expresión así, jóvenes, digamos, primitivas, o los instrumentos de trabajo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, una coa a sembrar maíz, por ejemplo, el machete, el asadón. Pues hoy día vamos a ver, jóvenes, de que acá hay herramientas más sofisticadas, tractores, ya no digamos en las grandes plantaciones, eh, incluso avionetas para la fumigación, pero se está hablando de los instrumentos de trabajo y de las herramientas de trabajo a quién pertenecen, de quiénes son esas herramientas de trabajo. ¿Alguna regulación al respecto? Entonces aparecen los instrumentos de trabajo dentro de las fuerzas productivas agrícolas. Estamos hablando de los instrumentos agrícolas de producción. De igual manera vamos a ver hoy, jóvenes, en algunas unidades de producción agrícola, por ejemplo, computadoras, maquinaria más sofisticada, por ejemplo, para la producción de leche, jóvenes, y ya acá hablamos de industrialización agrícola. El aprovechamiento, por ejemplo, el café, si no se puede industrializar de la siembra del café, es muy difícil, la mecanización, tiene que ser a mano, incluso el corte del café, pero estamos hablando de esos instrumentos de producción del agro, dentro de las fuerzas productivas agrícolas. Por otro lado, en cuanto al objeto de trabajo, la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Probablemente habría que analizar cada uno de las actividades agrícolas. En el caso de la agricultura, pues tendría que ser el suelo, la tierra, jóvenes. Y luego la regulación respecto al suelo, a quién pertenece, de quién es. Por eso se habla de la materia prima, cada jóvenes, en relación a la materia prima, a quién pertenece, si es propiedad privada, propiedad particular, si es propiedad social, hablamos de las cooperativas, o es propiedad comunal, etc. O simple y sencillamente es un derecho de posesión. Hablamos del objeto de trabajo, pero tiene que haber regulación al respecto, y hay regulación al respecto. Ahí estamos en presencia precisamente de las normas jurídicas agrarias. Entonces hablamos de las fuerzas productivas agrícolas. Pero en el marco de esas actividades agrícolas, jóvenes, de las relaciones agrícolas, pues vamos a encontrar también que entre las personas, entre los individuos, entre las mujeres, entre los trabajadores del campo, entre los mismos propietarios de las unidades de producción de las empresas agrícolas, de las sociedades agrícolas, hablamos ahora incluso de las empresas campesinas asociativas.
pues se van a gestar, se van a dar relaciones sociales de producción, obviamente de carácter agrícola, porque se están realizando en el agro, en el campo, aparecen ahí las relaciones sociales de producción agrícola. Encontramos la producción propiamente. ¿Y a qué se refiere la producción? Pues la producción de los bienes satisfactores del agro, que van a colocarse en el mercado, que van a satisfacer la necesidad de las personas. Probablemente en forma primera los trabajadores, que es un poco difícil, más colocan su producto, ya sea en el mercado local, en el mercado regional, departamental, nacional, o la probabilidad de la colocación de ese producto, de ese bien material elaborado en el mercado extranjero. Hablábamos acá de los agricultores, por ejemplo, especialmente les decía acá, jóvenes, quisiera volver, si me permiten, por favor. Acá vea en esto de la producción de la horticultura, del tomate, lechuga, pepino, zanahoria, muchos de estos productos jóvenes no se quedan en Guatemala, sino que se van al extranjero, se colocan en el extranjero. Por ejemplo, la producción de ajo en Aguacatango, Etenango, o los productores de hortalizas de Almolonga, es una de las unidades de producción de horticultura ejemplar que se ha tomado como ejemplo, jóvenes, distribuyen casi todo el mercado nacional en los distintos departamentos de la República, destinan su producto a El Salvador, a Honduras, México. En la práctica de la horticultura, les decía también el caso de la horticultura, hay cultivo hoy en el oriente del país por Zacapa, Chiquimula, producción de frutas que también se van, vienen no solamente al mercado nacional, sino que también se van al mercado internacional. Entonces encontramos este tipo de relación de cajones, pues al darse ese proceso productivo agrícola, pues están los productores, se están relacionando con ocasión de la producción, con ocasión del trabajo agrícola. Y obviamente ahí está presente el derecho de trabajo, jóvenes, regulando esas relaciones de producción. Ya les decía, en cuanto a horarios, en cuanto a salario, en cuanto a vacaciones, quizás mínimas, pero hablamos de las vacaciones, jóvenes, hablamos incluso regulando acá probablemente, además de la jornada de trabajo, algunas prestaciones laborales, con ocasión de la producción, hablamos de relaciones sociales de producción, se intercambian los productores. Luego también aparecen estas relaciones sociales de producción agrícola, la distribución. Podríamos ver, por ejemplo, una cooperativa, si hacemos una cooperativa que está produciendo banano, hay varias en San Marcos, por ejemplo, y sobre todo acá las empresas campesinas asociativas colocan su producto, distribuyen su producto. Los mismos productores dicen, bueno, ¿a qué mercado se va? Mercado nacional, local, decía la distribución, o fuera del país. Luego el intercambio, ya sea, digamos, producto, o bien el cambio propiamente, jóvenes colocan su producto y reciben una paga al respecto. Dinero en efectivo. Luego, la relación de consumo. ¿Qué sociedad va a consumir sus productos? Probablemente los agricultores o los productores a veces no consumen sus productos, prefieren recibir dinero y comprar otras cosas, otros bienes, para la satisfacción de sus necesidades, o se quedan con algo. Y luego entra en estas relaciones de producción agrícola las relaciones de propiedad de la materia prima. En este caso les decía, jóvenes, especialmente la tierra que pertenece, qué forma de propiedad adopta la tierra: propiedad particular, propiedad personal, propiedad privada, propiedad colectiva, propiedad social, dependerá, pero entra en el marco
del derecho agrario. Estas relaciones sociales de producción agrícola. Aquí hace presencia el derecho agrario en cuanto a la producción agrícola. Es más, en el caso de los países nuestros jóvenes, y no solamente nuestro, por ejemplo, hay una participación del Estado a través de subsidios. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, algunos países de Europa, podemos mencionar jóvenes Alemania, incluso Italia, pues reciben algún subsidio los productores, los trabajadores del campo, reciben algún apoyo del Estado. De igual manera, pues en este marco de las relaciones sociales de producción. Entonces tenemos acá en cuanto a los elementos generales de la actividad agrícola, por favor que no se nos confunda con los elementos específicos. En cuanto a los elementos generales, entonces tenemos las fuerzas productivas agrícolas, que son estas que he descrito acá, los hombres trabajadores, las mujeres trabajadoras, los instrumentos de trabajo, el objeto de trabajo. Y también encontramos las relaciones sociales de producción como elementos generales que se complementan con las fuerzas productivas, los elementos generales de la actividad agrícola, la producción en sí, de los bienes materiales, la distribución de los productos a quien le corresponde. Obviamente, si los campesinos están trabajando, por ejemplo, jóvenes, a una persona propietaria de una finca de café, pues ahí no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a la relación de distribución los campesinos, los trabajadores agrícolas, porque sencillamente van a recoger la producción, el propietario de la unidad de producción agrícola, llámesele finca, llámesele hacienda, pues de esa unidad de producción agrícola dispondrá hacia dónde se distribuye el producto que han recogido los campesinos, los trabajadores del café. Ahí no tiene nada que ver, pero a diferencia, por ejemplo, de una cooperativa, ahí sí los productores pues, son cooperativistas, ahí sí tienen palabra y tienen no solamente voz, sino voto, decisión para ver hacia dónde se distribuye el producto. Entre todos tratarán de buscar un mejor mercado para obtener mejores ingresos. De igual manera con el intercambio. Dependerá de la relación de propiedad. En cuanto al consumo, igual les decía, por ejemplo, los productores de carne, los que trabajan en la producción de carne, jóvenes, alguien es propietario, como empresario, dueño de la empresa ganadera, pues dispondrá hacia dónde se va su producto. Y probablemente los que trabajen con acá, pues no tengan consumo de esos productos, porque simple y sencillamente la relación es de trabajo y se les pagará el salario, pero no tiene que ver nada de consumo con lo producido. Dependerá entonces, jóvenes, acá en este marco de la relación de producción. Dejo hasta acá, jóvenes, para la próxima clase vamos como se dice, a unir, por favor, jóvenes, quisiera decir, hacer una unión, una articulación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se dan en el campo, que nos va a generar, les adelanto ya, lo que se conoce como modo de producción agrícola. Por favor, pero eso para la próxima clase, quisiera dejar esto para acá, para recapitular así muy brevemente, por favor, jóvenes. Entonces encontramos que el derecho agrario, ahora quisiera decir de esta manera ya, jóvenes, el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas de naturaleza agraria que regula la conducta de las personas que trabajan en el campo. Estas normas jurídicas agrarias son de observancia general. En esa
esas relaciones agrarias de producción, pero un poquito más allá, igual, jóvenes, de observancia general, de cumplimiento obligatorio, que son normas de derecho agrario que vienen del Estado, emitidas por el Estado. Así encontramos, también tienen estos rasgos, esas normas jurídicas agrarias, como rasgos esenciales o características esenciales, la exterioridad, la bilateralidad, la heteronomía, la coercibilidad de esas normas jurídicas agrarias. Le decía, jóvenes, alguien, un patrono, por ejemplo, hace que un trabajador del campo, porque desconoce, le dice, bueno, te doy trabajo, pero renuncias a estas prestaciones, estas, y firma o acepta. Pues sabemos, jóvenes, que realmente eso es nulo de pleno derecho, porque esas normas son obligatorias para todos, especialmente si aparece en la Constitución de la República y luego en el Código de Trabajo. Entonces encontramos ahora que el contenido real de nuestra materia, jóvenes, se refiere a la realidad agraria, pero no tan general, se refiere al campo, a la geografía rústica, donde trabajan los hombres y las mujeres, pero de manera más delimitada. Ahora sí, entendemos que el derecho agrario, jóvenes, regula las actividades agrícolas, que son la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento de recursos hídricos. La minería, no es parte del derecho agrario, no es materia de derecho. Ya no digamos la pesca, pero la cacería tampoco. Estas son las actividades agrícolas. Encontramos acá desde el punto de vista específico, pero también sabemos, jóvenes, por favor recuerden esto, la clasificación, ganadería, agricultura, silvicultura, pero también sabemos que tiene elementos generales. Sin la mujer y sin el hombre, sin la participación como trabajadores, como fuerzas productivas, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay silvicultura, no hay aprovechamiento del agua. Razón por la cual entonces el derecho agrario, nuestra disciplina, también toma en consideración las fuerzas productivas agrícolas, las relaciones sociales de producción. Ahí aparecen los trabajadores, aparecen los instrumentos de trabajo agrícola, el objeto de trabajo agrícola. Asimismo, jóvenes, los vínculos que se van a generar entre estas personas, entre el patrono y el trabajador, por ejemplo, con ocasión de la producción propiamente. Hay una relación, hay un vínculo, se celebran contratos. Pero también la posibilidad de que existan normas respecto a la distribución de los productos, probablemente, aunque sean de carácter proteccionista, por ejemplo, pero existen normas en relación a la distribución. Probablemente en relación al intercambio también, jóvenes, de carácter proteccionista, por las condiciones y situación de los trabajadores del campo. Muy brevemente quisiera decir, jóvenes, de manera general, por ejemplo, la actividad tanto de agricultura, de ganadería, probablemente silvicultura no mucho, pero agricultura y ganadería es muy aleatorio, como se dice, así como pueden venir buenos tiempos para obtener buena cosecha. En el campo de la agricultura, pero pueden venir tiempos difíciles. Mucha sequía, por ejemplo, se pierde. O demasiada lluvia, demasiada tempestad, como ha ocurrido en Guatemala con los fenómenos de lluvia, también se pierde. Y hay las famosas aseguranzas agrícolas. Entonces, encontramos acá pues la presencia del derecho agrario, porque hay otros contenidos del derecho agrario que vamos a ver. Dejamos hasta acá. Si hay alguna pregunta, por favor, la pueden formular. Con muchísimo gusto vamos a tratar de contestar, jóvenes. Si hay alguna pregunta, sí, por favor, dígame, por favor. Licenciado, una consulta.
Usted habla acerca de que no hay un cuerpo normativo para el uso de los recursos hídricos, perdón. Y el agua. En ese caso, ajá, pero en ese caso, digamos que todas aquellas empresas que se encuentran certificadas, como es una organización realmente internacional quien emite, así como la CISO y todo eso no entra también como un cuerpo normativo. Esa es la duda que tengo. Digamos, tal vez un poco de manera general, se hace acopio, por ejemplo, cuando surge un problema del Código Civil, que tiene alguna regulación al respecto, e incluso del Código, la ley de, sí, en el Congreso, sí está. Entonces, por ejemplo, también el Código Municipal, porque lo que se quisiera un cuerpo normativo que regulara esa, valga decir, esa materia. Quisiera decirle, Wendy, compañeras y compañeros, como sucede, por ejemplo, con el recurso bosque. Hay una ley específica que regula el aprovechamiento del recurso forestal en nuestro país. Veríamos oportunamente muy interesante, pero es un cuerpo de normas. En tanto que acá hay dispersas, digamos. Entonces, lo que aparece en el Congreso de la República es una propuesta de que fuese así un cuerpo normativo referente al aprovechamiento del recurso hídrico o del recurso agua. Sí, también hay normas de carácter internacional que se pueden aplicar, siempre y cuando pues, normas que pudiera haber ratificado nuestro país pues, se podrían aplicar. Eso sería bueno. Ok, gracias. Buenas noches. Bien, jóvenes, no sé si hay otra pregunta, pues si no, quedamos acá y les decía, jóvenes, les voy a compartir estas diapositivas, nos quedan todavía unos temas al respecto y va a ser de utilidad tanto para ustedes como para mí. Ahora, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces para la próxima clase.